Dejado y duro está quien sostiene la creación y jamás me dejará. Buenas, es un privilegio estar estudiando la palabra del Señor en este día. Estudiamos el libro de San Marcos. Las autoridades religiosas judías estaban resistiéndose a reconocer públicamente la autoridad de Jesús. Nuestro pasaje de estudio de hoy está en el capítulo 12, versículo 1 hasta el 12, con el tema Envió a su Hijo amado. Jesús estaba en el templo, aún es el día martes, y procede a enseñar en forma de parábola aquellas historias reales que se podían comprender bien por sus oyentes, ya que se muestran ejemplos sencillos y conocidos. La parábola que registra Juan Marcos es la de los labradores malvados. Es tan impactante el resultado de esta enseñanza que algunos de sus oyentes se sintieron directamente aludidos. Jesús con ella continuaba preparando también a sus discípulos para el desenlace final que se daría en pocos días. Acompañemos a Juan Marcos en la narración que nos da, y que Dios hable a nuestras vidas, librándonos de ser labradores malvados, que como sus discípulos obedezcamos su voz, creyendo en Jesucristo y sometiéndonos bajo su señorío. Tenemos un plan de Dios, un Dios con un plan desde el principio, desde la humanidad, y podemos acentuarlo en esta parábola. Tal como se daba en Galilea, los terratenientes extranjeros poseían grandes propiedades, las cuales arrendaban a agricultores, quienes aceptaban cultivarlas y cuidarlas, mientras los propietarios estuvieran lejos. Una parte de la cosecha era su paga, la que se recogía en la siega. Juan Marcos nos narra un hombre que plantó una viña, hizo todos los preparativos para que fuera una buena cosecha. Tomó las medidas de seguridad, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Los detalles de la plantación y estructura física son similares a los que nos dice Isaías capítulo 5, versículo 1 y 2. El vallado de protección, un lagar para juntar el jugo de las uvas prensadas, y una torre que servía para refugio, almacenamiento y dar seguridad. El dueño quiere que su viña sea especial. Luego la arrendó a unos labradores y se fue a vivir lejos. La viña es un símbolo de la nación de Israel. El dueño de la viña es Dios y la viña es el pueblo de Israel, pueblo amado por él. Los labradores representan a los líderes religiosos de Israel, los principales sacerdotes, los maestros de la ley y los ancianos, que encontramos en este libro de Marcos y en especial en el capítulo 11, no aceptando la autoridad de Jesús. Al tiempo de la cosecha, el dueño de la viña envía a un siervo a los labradores a recibir la parte que le corresponde. Este llegó, lo golpearon y no le dieron nada de que lo correspondiente. Regresó a su amo sin ningún dividendo de la viña. Nuevamente, el dueño volvió a enviar a otro siervo. Estos, los labradores, le insultaron e hirieron en la cabeza y lo enviaron con las manos vacías también. Envió a otro sirviente y estos violentamente lo mataron. Los siervos son los profetas del Antiguo Testamento
y Juan el Bautista. En su paciencia, Dios una y otra vez había enviado a sus profetas a Israel para recoger frutos de arrepentimiento y de justicia. Pero ellos fueron maltratados, heridos y asesinados. En su longanimidad, el propietario aún tenía a un mensajero para enviar, su hijo, un hijo muy amado, esperando que los labradores lo respetaran al ser su hijo. Pero al llegar el hijo, posiblemente los labradores creyeron que el dueño había muerto, siendo éste el único heredero. Los labradores pensaron que si mataban al hijo, podían tomar posesión de la viña. En aquellos tiempos en Palestina, una porción de tierra sin dueño, después de un tiempo podía ser poseída legalmente por quien la reclamara primero. Así que ellos maquinaron, llevando a cabo su plan, le mataron y le echaron fuera de la viña. El hijo único, amado y heredero es el Señor Jesucristo, quien es el que ha sido enviado por el Padre. La historia ha terminado. Jesús va a proceder a darnos conclusiones, comenzando con una pregunta. Jesús invita a la participación a los presentes con esta pregunta: ¿qué pues hará el Señor de la viña? En este momento Jesús hace énfasis en la aplicación de la parábola para sí mismo, como el Hijo. Habla de su Padre, el Señor de la viña, aludiendo nuevamente a Isaías capítulo 5 del 1 al 7, haciendo saber lo que ocurriría a quienes tramaban su muerte. Él es el Hijo amado que envió el Padre. El rechazo del Hijo era un rechazo al dueño, a su Padre, quien vendría con autoridad para destruir a los labradores malvados y dar la viña a otros. Esto es lo que ocurriría con los líderes religiosos judíos al rechazar a Juan el Bautista y a Jesús, el siervo por excelencia, el Hijo de Dios. Era un rechazo de Dios mismo. Este rechazo traería el juicio de Dios sobre Israel y pasaría los privilegios de los judíos a otros. En este caso, como ya entendemos que nos hace saber el apóstol Pablo a los gentiles en Romanos capítulo 11, nos lo dice. En el énfasis que hace Jesús, amplía su enseñanza diciendo: ni aún esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esta es una cita del Salmo 118, 22 hasta el 23, y este texto lo reconocemos como mesiánico. Tenemos aquí una parábola semejante. Las figuras cambian significando lo mismo. La piedra es Jesús, al igual que el Hijo. Los edificadores son los líderes religiosos judíos, igual que los labradores malvados. El Salmo puede darnos una alusión parabólica a la resurrección y exaltación de Jesús. Una piedra rechazada sí puede ser retomada y usada. El Cristo crucificado se levantará en forma triunfante. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Esta era considerada como la piedra más importante de un edificio. Este es un acto de Dios extraordinario, cambiando de forma sorprendente el intento rebelde del hombre de impedir sus propósitos. Su Hijo que lo envía a la cruz y que resucita triunfante. Los representantes del Sanedrín procuraban prender a Jesús, porque ellos estaban entendiendo
que Jesús decía contra ellos aquella parábola. Pero debido a que tenían a la multitud que venía a la Pascua, ellos estaban con Jesús creyendo que sería su rey. Hacía 3 días, en el domingo, le habían ovacionado en una entrada triunfal. Entonces dejaron a Jesús y se fueron. Reflexionemos. Valoremos la confianza que Dios puso en los labradores al entregar la administración de su viña. Ellos no consideraron este privilegio y quisieron adueñarse de la viña y explotarla para su propio beneficio. Esta enseñanza es un día después que él ha limpiado el templo y les había acusado de convertir la casa de su padre en una cueva de ladrones, quedando claro que ellos habían perdido toda noción de ser los mayordomos o administradores del Señor y habían usurpado la posición de dueños de la viña. ¿De qué maneras están los líderes religiosos usurpando de la propiedad de Dios y su poder? Nuestro llamado, como personas que servimos a Dios, administradores de Él, es usar la palabra de Dios para cultivar y cuidar del pueblo del Señor, para que demos el fruto que Dios quiere, que vivamos para su gloria, teniendo una vida piadosa, siendo la santidad su mayor testimonio en medio de una generación que aborrece a Dios. Se requiere que seamos administradores fieles en realizar nuestra labor con el pueblo amado del Señor, su iglesia. También preguntémonos, ¿qué nos hará Dios si rechazamos a su Hijo amado? Al rechazar a Jesucristo, no tendremos parte con Él. Es rechazarle a Él mismo, por lo que eternamente estaremos separados de Dios. Ahora, Dios no quiere eso. Quiere que estemos con Él. Nos mandó a su único Hijo, su Hijo amado. Arrepintámonos de nuestros pecados. Creamos en Él. Reconozcámosle como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él nos perdonará. Seremos morada de su Espíritu. Viviremos para su gloria. Y un día nos llamará o vendrá por nosotros para pasar la eternidad con Él. Sí, arrepintámonos de nuestros pecados. Creamos en Él. Reconozcámosle como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así pasaremos una eternidad con Él. Eternamente estaremos con Él, comenzando desde el momento en que le reconocemos como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Que Dios les bendiga más. Se les ama mucho. Que pasen una feliz semana. Y me ama aún así. Quien tiene todo el control y camina junto a mí. Solo Jesús. Solo Jesús.
quien mi vida rescató, con su gracia me guió.